Zombies. Simplemente zombies. Son un tipo de monstruo que hoy en día está representado en todos los medios del entretenimiento. Libros, películas, series, videojuegos y así. No tengo que decirle lo que es un zombie. ¿O es zombie? Todos sabemos cómo se dice, pero ustedes cómo lo escriben. ¿Zombie o zombie? Da igual, eso no es importante por el momento. Ahora, si escuchan Guerra Mundial Z, lo más probable es que piensen en la película del 2013 del mismo título que fue protagonizada por Brad Pitt. Pero algo que pocos saben es que esta película es la adaptación de un libro homónimo con la misma temática. Solo que la parte de adaptación deja mucho que desear, pues la distancia entre la obra original y adaptación es grande. Empecemos desde lo más básico de una historia de zombies: los zombies en sí mismos. Cada película, videojuego, serie o demás tiene su propia versión de lo que es un zombie en su universo. Los hay más caricaturescos, los hay rápidos, los hay fuertes, los débiles, los inteligentes, los que son comedia y así. Cada cual tiene una reinterpretación de cómo adaptar el zombie a su obra, al grado en que podemos clasificarlos y comparar sus niveles de poder o peligrosidad o fuerza. Y ese es uno de los problemas que tiene la peli de Guerra Mundial Z como película. Sus zombies no son nada parecidos a los zombies del libro. En la película tenemos zombies rápidos, fuertes, agresivos y hasta más ágiles que una persona normal. Son una verdadera amenaza y sin necesidad de ser muchos a la vez. Uno es solo suficiente como para que haya peligro. En cambio, en gran contraste, los zombies del libro son cadáveres humanos reanimados por un virus incurable, el Solanum, desprovistos de inteligencia, solo deseosos de consumir carne fresca. No pueden ser destruidos a menos que se destruya el cerebro. Se descomponen, eventualmente, pero es un proceso que toma mucho tiempo y el frío los ayuda a durar incluso más. Son tan fuertes como lo era la persona siendo humana y no se cansan. Se mueven despacio, son torpes, por así decirlo, y por último, son incapaces de planear o cooperar en sus ataques. Esto al menos de forma consciente. Pues de forma inconsciente se ayudan entre ellos formando grupos o hordas. Algo muy típico de los zombies. Como ya podrán ver, las diferencias son abismales. En el libro tenemos el tipo de zombie más clásico. En este caso en particular, primero leí el libro y luego vi la película. Y como suele ser cuando se conoce el material de origen de cualquier adaptación, pues en parte te emociona y decepcionas a la vez. Es un sentimiento extraño que alguna vez debo de tratar en un video. Por ello, en honor al libro, hoy les hablaré del mismo, pues es muy particular. Pues el libro se compone de entrevistas, pues es un relato oral que abarca gran cantidad de historias a través de muchos personajes. La variedad es grande, el espectro de lo que vemos es bastante amplio, tanto a nivel de lo que nos cuentan como en el lugar donde se desarrolló. Todo esto por medio de las entrevistas en las que conoceremos la voz de los supervivientes, porque fue lo que tuvieron que pasar, lo cual es una forma muy buena de refrescar el subgénero del terror tan saturado como es el de los zombies. Agregando, claro, una forma de organizar la historia, pues todo lo vamos a ver en etapas. Estas etapas son las advertencias, la culpa, el gran pánico, cambiando la marea, el frente local, alrededor del mundo y sobre él, la guerra total y las despedidas. Un viaje de inicio a fin de la crisis de los muertos vivos. Todo de la mano de un agente de la ONU que busque preservar los relatos orales de aquellos que vivieron el evento, ya que el mundo de Guerra Mundial Z es un mundo donde se le ganó a la amenaza zombie, pero a grandes costos, y el mundo no volvió a ser el mismo tras el paso de los muertos vivos. Con todo gusto les detallaré un poco de cada etapa y los relatos que conforman cada una. Veamos qué tal fue todo eso. Le dan muchos nombres: la crisis, los años oscuros, la plaga que camina, y también nombres más nuevos y de moda como Guerra Mundial Z o Primera Guerra Z. En lo personal, me disgusta ese último título, pues sugiere una inevitable Segunda Guerra Z. Con esto nos recibe el libro.
Y así damos inicio con los primeros pasos. Esta parte consta de 7 entrevistas, en las cuales veremos los primeros contactos con el virus y los zombies. Esto a los ojos de un experimentado doctor en China, que se topa con el primer brote por causas extrañas. Pues el virus surge aparentemente en una ciudad inundada hace mucho tiempo, donde los zombies llevaban posiblemente cientos de años, esperando para ser encontrados. Pero ya les explicaré cómo es que es posible eso. De ahí brincamos a otras historias que van explicando cómo el virus comenzó a moverse por el mundo, como lo que narra un contrabandista que se enfoca en meter personas de manera ilegal en países, o el cómo se propagó por el Medio Oriente, lo cual conocemos que es un soldado canadiense. Pero uno especialmente interesante es el de un médico clandestino que se dedica a la venta y operación con órganos ilegales, los cuales llegaron a pertenecer a personas ya infectadas con el virus, por lo que se volvieron bombas de tiempo infecciosas a sus pacientes. Así tenemos los primeros signos del pánico que un día vendrá. Y finalmente, las 2 entrevistas que terminan esta sección son especiales. Pues en una, Jürgen Warbrun, un alto miembro del servicio de inteligencia israelí, el cual, si sale en la película, escribe un informe para el mundo, el cual detalla las señales y el riesgo potencial que tiene el virus. Estos crean un informe, el informe Warbrun Night. Sin embargo, muy poco o nada se hizo con este informe. El mundo en general ignoró el asunto. El típico, pero no le di importancia, pero a nivel global. Cosa última, Israel se puso en cuarentena voluntaria, ya previendo lo que pasaría, lo cual causaría efectos interesantes, ya que la región tendría muchos cambios por estas políticas. Pero esto fue el tiempo de las advertencias, el mejor momento para hacer algo, y se desperdició. ¿Quién paga por la negligencia? Culpa consta de 5 entrevistas, las cuales abordan cada una el mismo tema. Pues abrimos con una que es dirigida al director de la CIA, el cual trata de explicar el cómo, por qué y por qué no se pudo hacer algo para detener la amenaza por venir. Pues si bien él explica que hicieron lo posible, también detalla que su agencia sufre por sus propios mitos, haciendo que se crean más inteligentes y poderosos de lo que son, a su vez que muestra lo vulnerable que es una agencia gubernamental contra las limitaciones del presupuesto. Esto no salva a la CIA, pero sí explica lo que hicieron o lo poco que hicieron al respecto. Y es que el gran problema, nadie de ellos vio como posible algo así. Y tiene sentido, pues en su mundo el concepto de un cadáver que se levanta para comer gente no es algo que exista. Esto abre la lata de gusanos que es la culpa como sentimientos. Entonces vemos que lo que hizo el gobierno americano ante la amenaza fue implementar equipos de fuerzas especiales conocidos como equipos alfa, los cuales tenían como objetivo eliminar y controlar por cualquier medio necesario cualquier brote en tierra americana. Esto al inicio suena efectivo, y ese es el problema, suena efectivo, no lo fue. Estos equipos alfa eran algo temporal, la fase 1 de 3 que se planteó como necesaria para resolver el problema que venían. Las otras 2 fases ni se plantearon ni implementaron, no fueron tomadas en cuenta. Se dio mayor prioridad a conservar el orden y la tranquilidad. Y esto en parte se agravó por la siguiente persona en ser entrevistada. Pues se trata de alguien que viendo la amenaza decidió sacar un producto placebo, que supuestamente era la cura, pues en ese momento se consideraba el virus zombie como una especie de rabia. De modo que con poco esfuerzo y tiempo sacó al mercado un producto médico que engañó a todo Estados Unidos dándole una falsa sensación de seguridad. Y ese fue Flanax, una dosis de Flanax, una dosis de seguridad. Hubo muchos problemas por esto, pero como pueden imaginarse, todos los involucrados se hicieron súper ricos, que era lo que querían. Realmente al entrevistado poco le importan las consecuencias. Ahora, él no siente culpa de nada, vive aislado de todo el mundo y goza, entre comillas, de su dinero. Lo triste de esto es que él se justifica con que muchos otros son más culpables que él debió haber sido detenido, pero nadie lo hizo. Se lava las manos de forma muy olímpica, pero ya recibirá su merecido, se los prometo. Teniendo esto en cuenta, volvemos a cómo es que los equipos alfa fueron usados por ser económicos y seguros.
pues se le dio mayor importancia al capital político que a realmente hacer algo por el bien del país. Es curioso cómo en esta entrevista la culpa es tratada como un era inevitable que pasara, no somos responsables de nada. Y por último, la última entrevista no es a alguien de poder, como un expolítico o un malvado estafador. Es a una mujer que vio toda esa falsa realidad de seguridad desplomarse, cuando los zombies empezaron a ser una amenaza real, imposible de contener o esconder. Cuando los equipos alfa fueron desbordados y el Phalanx resultó ser un timo. Es un inicio muy parecido al primer The Last of Us. Demasiado. Sospechosamente muy parecido. Donde la normalidad sale por la ventana para no volver jamás. Esta es la historia que muestra las consecuencias de evadir la responsabilidad y que nos da paso a uno de los peores momentos del conflicto. La amenaza es real y está tras la puerta. El relato que nos da la bienvenida es el de un piloto de dirigibles, el cual con sus propios ojos vio el dantesco éxodo que solemos ver en pelis de zombies, los cientos de miles de coches que salen de la ciudad hacia algún lado. Solo que el relato es muy bueno dando detalles, para hacerlo real y demostrar que el miedo y la ignorancia eran igual o más letales que los zombies mismos. Pues lo que más quería la gente era alejarse de dichos seres, por cualquier medio, sin importar el costo. Pero el problema, estaban huyendo sin ninguna razón, o más bien sin ningún lugar a donde huir. Solo corrían por correr. Esto lo vemos en la segunda entrevista, donde se cuenta cómo la vía preferida de escape era la marítima, de modo que había puertos saturados en todo el mundo con miles de personas desesperadas por alejarse de la tierra. Es una escena muy similar a la masacre de Casa Austera de Game of Thrones. Esto también es medio adaptado en la película, o por lo menos se muestra. Todo este caos evidentemente tiene consecuencias, las cuales ya se imaginarán, pero precisamente de eso trata la siguiente entrevista, de mostrar una consecuencia que no solemos tener en cuenta. Esta entrevista se le hace a una mujer de más o menos 28 años, pero que tiene la mente de una niña, pues cuando el gran pánico se desató, ella vivió tales eventos traumáticos que la dejaron marcada de por vida, por lo que ella forma parte del Centro de Rehabilitación para Niños Salvajes. Esta mujer tiene tal trauma debido a que su propia madre trató de ahorcarla con tal de salvarla de los muertos vivientes. Esta entrevista es de las más escalofriantes, tiene muchos detalles y vale mucho la pena leerla. No le estoy haciendo justicia con estas palabras. Por eso, mejor léanla directamente. Pero el pánico no solo es a los civiles o la gente de Estados Unidos. En Rusia se nos narra cómo el silencio gubernamental y el afán por ocultar todo llevaron a mini rebeliones del ejército que se pagaron con crueles diezmos entre las vidas de los soldados. Pues a los soldados se les hizo cómplices de las crueldades, al hacer que ellos eligieran quién de ellos tenía que morir. Pero esto no solo afecta a las clases sociales más bajas, pues en la siguiente entrevista, un ex guardaespaldas de un rico de antes de la guerra narra cómo todos los famosos y ricos de una región de Estados Unidos se juntaron y cual video reacción se pusieron a transmitir en vivo el cómo vivían las noticias y el gran pánico. Esto hizo que gente normal fuera a este lugar buscando refugio. Se desató un completo caos. ¡Qué sorpresa! Además, tanto miedo y desesperación llevaron a una guerra sin sentido en cierta región del Medio Oriente. Una guerra que fue nuclear. La cereza del pastel para la región. La referencia a esto la podemos ver en la película. Y finalmente, lo más conocido de Guerra Mundial Z, la famosa batalla de Yonkers, la cual fue el punto de inflexión y caída de la civilización humana hasta ese momento, pues el ejército más grande, poderoso y tecnológicamente superior del mundo le haría frente de forma directa a todos los zombies de Nueva York. Una batalla televisada, que todo el mundo vería en vivo. Una batalla para dar esperanza, para dar fuerza, para mostrar que cual peli de acción Estados Unidos está ahí para resolver. No hace falta decir que nada de eso pasó. El ejército americano fue barrido, derrotado, humillado, masacrado, vapuleado, diezmado y de forma muy miserable. Y sé lo que estarán pensando, es como esas pelis de zombies donde los militares no duran nada. Y así fue, pero no como se lo imaginan, pues la victoria de los muertos vivos vino del hecho de que nadie de los militares comprendía bien contra qué luchaban,
o cómo ganarles, de modo que tanques, radares y tecnología de punta fueron completamente inútiles. Pues lo curioso de las armas es que son herramientas que cumplen su función, si es que son usadas contra su objetivo en mente. Es decir, un matamoscas y una escopeta son capaces de matar, pero no tratarás de matar a un oso con un matamoscas, ¿o sí? Eso fue lo que pasó en Junkers, la tecnología militar más avanzada de todos los tiempos contra los muertos vivientes más duraderos de toda la historia. De modo que sí, los Estados Unidos fueron barridos por completo, como si fueran el Shingekiverso. Pues ¿de qué sirve equipo de espionaje contra seres imparables con un solo objetivo? Ellos no guardan secretos, no tienen información sensible que cuidar. ¿De qué te sirve equipo de guerra electrónica contra criaturas tan simples como una piedra? Solo tienen una neurona y la comparten. ¿De qué te sirve llevar lo último en tecnología si no sabes si te va a ser útil? Literal, llevaron para presumir nada más. ¿De qué te sirve vestir a tus soldados con blindaje más un agregado de trajes antirradiación? Solo para cansar tus tropas a lo tonto. Y la joya de la corona, ¿para qué llevas a la prensa? Que son civiles sin preparación y que es peor, hay más reporteros que soldados regulares. La derrota de Junkers se veía venir desde kilómetros, y hablando de cosas que debieron ver venir, eligieron Junkers como lugar para pelear porque es un cuello de botella por el cual enfrentar a los zombies. Y estamos hablando que eran todos los zombies de Nueva York, eran una fila de millones avanzando al mismo punto. Y los altos mandos ni los vieron, se les heló la sangre al verlo y perdieron el control. Tremendo error, pues todas las armas sí sirvieron como deberían, pero como les dije, esas se hicieron para matar o herir humanos, no seres de pesadilla que sin importar su estado físico van a seguir adelante, aunque solo sean un brazo y una cabeza. Los zombies tienen la ventaja de la persistencia absoluta y que no conocen el miedo. Confucio ya lo decía, si no conoces a tu enemigo, ni de chiste le vas a ganar. De las mejores entrevistas, se lleva un lugar en el podio de las mejores. Y esto no fue único de Estados Unidos, lo mismo pasó en otros rincones del mundo, donde se repitieron los mismos errores. Y es aquí, a las puertas del momento más oscuro, que la humanidad tiene que usar su carta de triunfo. El indomable espíritu humano no tiene que surgir. El momento decisivo. Se necesitaba de algo que cambiara el rumbo sin frenos y la extinción que era el asunto. El mundo se revolvió buscando una solución, una esperanza irreal y sólida que pudiera servir de punto de apoyo. Y antes de que los zombies se comieran a todos, o más bien antes de que la civilización humana pasara al punto de no retorno y se convirtiera en una anarquía global, un mundo sin orden ni ley, como muchos mundos zombies que conocerán. Pero entonces, del lugar más inesperado, surge la esperanza más inesperada. Y no es un arma secreta o una vacuna milagrosa como la película, ni menos un grupo de vampiros con un ataque de heroísmo. Es algo mucho más simple, ya que la clave para salvar a la humanidad es dejar de ser humanos, dejar atrás parte de nuestra naturaleza, pues los zombies indirectamente explotan nuestras debilidades a muchos niveles, anulando nuestras fortalezas. Por lo que en Sudáfrica un hombre polémico tiene un plan polémico, que propone al gobierno de su país para lidiar con el asunto. Paul Riedecker, o Riedecker como se diga, desarrolla un plan que consiste en aceptar que no se tiene la fuerza ni se tiene que usar para salvar a todo el mundo, priorizando salvar recursos y dejar atrás a todos aquellos que no ayuden en la victoria, y a su vez dejando zonas con civiles a propósito como zonas de señuelo para mantener a los zombies ocupados. Es un plan complejo, recomiendo que lo lean por ustedes mismos, pero digamos que a nadie le gustó. Les parecía algo inhumano, es que sí, el plan prioriza la lógica por sobre todo. Es frío. Sé que no lo estoy escribiendo bien, pero quedémonos con que es polémico por el sacrificio intencionado de gran parte de la población. Pero a su vez, se ve como la opción más viable para lograr salir del hoyo. Por eso, Paul es visto como un ángel y demonio a la vez. Me recuerda a cierto Paul del que ya hablé en otro video. El plan de Riedecker da frutos y muy pronto es implementado y adaptado a otros países, con resultados buenos, sí, pero a grandes costos morales, y con medidas esperadas por todos lados. Cada región lidia con la medida a su manera. Y poco a poco la situación va cambiando, y con ella el futuro de muchos países.
Pero es hora de que nos centremos en el país protagonista, Estados Unidos. ¿Renacimiento? Para sobrellevar la guerra, Estados Unidos tuvo que readaptarse. Para empezar, crearon un departamento para el uso estratégico de recursos, mejor conocido como Distress, lo cual es chistoso porque suena como disaster o desastre en español, lo cual me recuerda a Grell de la saga del Corredor del Laberinto en el 2009. Pero me desvío. Entonces, este nuevo departamento tuvo la misión de capacitar a millones de americanos y hacerlos soldados o personas útiles. Y es que se hace hincapié en la decadencia del país del norte y cómo solo volviendo los clásicos valores pudieron salir adelante. Este cambio resultó para bien, como ya verán. Parte de ello lo vemos en ver en cómo crear un arma conocida como la Lobo, la cual, aquí pueden ver, y es muy útil pues sirve para todo. Mata zombies, al otro lado cava, pica y es súper durable. Pero el cambio no se detuvo aquí, fue tanto a nivel social como a nivel político. Digamos que todo este evento civilizatorio fue un evento canónico para que Estados Unidos tuviera sus años dorados otra vez. Pero antes de eso tuvieron que pasar por una larga noche. Un expresidente narra cómo fue un esfuerzo de miles mantener y sostener al gobierno, pues buscaban no caer en el pánico y la anarquía. Y con esto surge algo bueno, pues ahora hay grupos de personas dedicados a levantar la pala, ponerse a chambear para recuperar, reparar y reconstruir todos los daños causados por el gran pánico y los zombies. De aquí tenemos brigadas que viajaron por todo el país, buscando recuperar casa por casa, calle por calle, y es donde se toparon con algo extraño. Se encontraron los Quillings, quienes son personas que se creen zombies, los cuales hay que tener mucho en cuenta, pues son más peligrosos que un zombie normal. Pero no hay que olvidar que al ser humano necesita entretenimiento, para vivir y para tener esperanza en estos casos. Es así que un director de cine termina por lograr crear una serie de películas que levantaron la moral de millones. Todo eso y más hizo que la gente peleara junta, decidida a triunfar, decidida a recuperar o reconstruir una vida que habían perdido. Pero dejemos Estados Unidos, es hora de alrededor del mundo y sobre él. En cada rincón del mundo se sobrevivió con lo que se pudo. Eso lo vemos en la primera entrevista de esta sección, donde se nos detalla el papel fundamental que tuvieron las fortalezas europeas en resistir. Y aquí aprovecho para decirles esto. Castillos y palacios son muy diferentes, y la principal diferencia entre ambos es que un castillo tiene defensas y está pensado para ser útil en conflicto, mientras que un palacio es más destinado al lujo o relaciones diplomáticas. Fin del apartado. La guerra no solo era contra los muertos, también era contra la desinformación que mató a millones. Por lo que tenemos una gran entrevista que también se va al podio, pues es el relato de una de las muchas radiodifusoras que libraron una cruenta guerra contra la oscuridad de la ignorancia. En las siguientes entrevistas vemos más casos particulares, como el de Japón o Corea. Pero quiero darle especial reflector a la que considero la mejor entrevista del libro. Es la entrevista que pone el sobre él en el subtítulo de esta sección. Y esa es aquella que se le hace a un viejo astronauta en sus últimos días, que, junto a sus compañeros, reparó satélites y ayudó lo más posible desde el espacio, a la vez que él y sus amigos eran testigos de los grandes enjambres de zombies que se movían, o el cómo se formaban grandes nubes de contaminación a causa de los grandes incendios. De verdad, tienen que leerla. Ver una lucha contra zombies desde el espacio es otro nivel. Es como si los astronautas fueran dioses pasivos que poco pueden hacer de forma directa por la gente de la superficie, de modo que son testigos de los cambios y luchas que se dan en el mundo, y se quedan allá arriba por varios años hasta ser rescatados, cosa que les termina costando la vida lentamente, pues no se puede estar en el espacio por mucho tiempo. En esa sección así vemos cómo todo el mundo ha cambiado. Algunos se vuelven democracias, otros teocracias y otros, tienen guerras civiles. Todo esto nos llevará a casi el final, donde todo se acabó. Guerra Total narra cómo cada rincón del mundo da todo de sí con tal de acabar con la amenaza zombie de una vez por todas. Se ganan batallas, se gana territorio, poco a poco se reclama la paz, a muy grandes costos y sacrificios, pero el asunto no termina de ahí, pues volviendo al inicio, los zombies tienen un aliado, y ese es el frío y el agua, pues les ayuda a durar mucho tiempo extra.
pues en una entrevista un buzo nos revela que hay millones de zombies bajo el agua. Son minas vivientes que esperan por una oportunidad para desatar la pesadilla otra vez. Y a su vez, el regreso de la civilización significó que todos aquellos que se volvieron grupos apartes, al estilo de Walking Dead, tuvieron que pagar por sus crímenes. Porque sí, mucha gente quería seguir viviendo su mundo ideal de anarquía absoluta. Por suerte, la fiesta se les acabó. La civilización triunfó. Y como dice Marceline, todo se queda, pero sigue cambiando. Ya no es el mundo de antes. Y llegamos al final. Hay culpa, traumas, personas dañadas, irremediablemente, ecosistemas arrasados y un sinfín de consecuencias. Países que cambiaron tanto que ahora son irreconocibles. Es como el viejo mundo, solo que no lo es. Por ejemplo, Rusia se volvió una teocracia, un imperio sagrado. Imperio que hace cosas cuestionables. Pues por dar un ejemplo, convencen a mujeres jóvenes y fértiles para que tengan la mayor cantidad de hijos posibles a cualquier costo. Esta entrevista te da un escalofrío, pues se dejan claro que hay cosas mucho peores que ocurren, pero que no comentan mucho. Y así tenemos muchas otras entrevistas en esta sección. Lamentos, alegrías, dolor, esperanzas, sueños, pesadillas. Y saber que mucha flora y fauna del planeta sufrió daños irreparables, y que la sociedad ya no será la misma que alguna vez fue. Por eso, cuando la pesadilla se acabó y se declaró el fin de la guerra, se recibió con incredulidad, pues aún queda mucho por hacer y reparar, y hasta justicia por repartir, pues el creador del Phalanx pagará por lo que hizo. En general, la Gran Guerra Zombie cambió al mundo. ¿Y cómo no va a serlo? Fue un evento civilizatorio más grande que la Segunda Guerra Mundial. Y aquí terminamos, solo que no lo hacemos. Guerra Mundial Z, el libro, es una gran historia oral, comprendida de muchas historias que usualmente no vemos en el género zombie. Destaca por su gran atención al detalle y a su variedad de perspectivas en muchos niveles. La importancia a la política o a la geopolítica es una joya. La inmersión que se logra es destacable. Casi que recuerda otro evento civilizatorio que tuvimos hace algunos años. Por ello, la adaptación deja mucho que desear. Podríamos decir que la película tiene un poco de varias fases del libro, como la de las advertencias. Pero, en sí, se centra en mostrar el gran pánico, y llegar hasta la guerra total, y el cambio de marea en el subhilo. Lo cual está bien, pero podría ser mejor. Pero eso no significa que no me guste la película, más bien me encanta, pues la veo cada año como parte de mis costumbres de Navidad. No sé por qué hago eso. Pero créanme, que sería genial tener una serie antológica animada que trate muchas de estas entrevistas. Algo al estilo de Love, Death and Robots. Pero si les soy sincero, hay una entrevista que creo que faltó, un oficio que creo que sería necesario en un mundo así. Y ese es el de alguien que se dedique a identificar a los zombies y quiénes fueron antes de ser monstruos, pues cada zombie alguna vez fue alguien, y por lo menos merecen ser identificados. Y con un total de 59 entrevistas cerramos el libro, el cual surge porque un trabajador de las Naciones Unidas no quería que se perdiera todo ese testimonio, pues cada persona en ese mundo tiene una historia que contar, y la humanidad sobrevivió no por ser fuerte o cruel, sino porque eso es lo que hacemos, nos adaptamos, cambiamos y crecemos. Esa es la inmortalidad de la humanidad, el aprender y legar a otros. Y esto fue todo, les agradezco ver el video.